Buenas noches. Les presento a mi compañero John, mi compañera Sandra, mi compañero Byron, su servidor Wilton Melosa. Vamos a hacer un conversatorio basados en unas preguntas y vamos a arrancar. La primera de ellas es, ¿cuál es la relación entre castigo y pecado? ¿El concepto de pecado aplica al infractor de la ley humana o solo aplica al que infringe la ley divina? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo pienso que en términos generales el pecado es una violación a la ley de Dios y esta infracción es normalmente una acción contra Dios y o el prójimo. El castigo es una retribución a esa violación y puede ser ejecutado por Dios, por la comunidad o por Dios mismo. También hay casos en los que la misma desviación se constituye como un castigo o hay una consecuencia apenas natural a raíz de la transgresión. En cuanto al uso del concepto de pecado, por claridad tal vez sea mejor usar dicho término para referirse solo a las infracciones de la ley divina, ya que la ley de Dios y la ley humana tienden a tener diferencias. Y es posible que lo que en la ley divina sea un pecado, un mandamiento, en la ley humana sea un delito. Muy bien, John. Es decir, que sí se parecen, pero que tienen diferencias, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Y bien, la segunda pregunta es la finalidad del castigo. ¿Qué finalidad tiene el castigo y qué relación hay entre el castigo y la vigilancia? Bueno, sabemos que el castigo es una medida tomada para corregir comportamientos incorrectos y tratar de hacer justicia. La sociedad utiliza el castigo como una herramienta para asegurar que aquellos que han actuado injustamente o violan la ley o causen daño a la sociedad sean sancionados. Esto es lo que dicta el principio de la ley natural. Por otro lado, el castigo y la vigilancia están directamente relacionados en el sentido de que ambos son los mecanismos que se utilizan por la sociedad para controlar y prevenir esos comportamientos inadecuados o indeseables. La vigilancia es el monitoreo constante y de esos comportamientos. Generalmente, la vigilancia la desarrolla alguien de autoridad y responsable de hacer cumplir la ley. Por el otro lado está el castigo, que es una forma de reacción punitiva a una acción que se considera ilegal o inapropiada. Es decir, que en resumen, la vigilancia se utiliza para detectar comportamientos indeseables, mientras que el castigo se utiliza como una respuesta punitiva a dichos comportamientos. Ambos mecanismos son utilizados por las sociedades para controlar el comportamiento del ser humano y mantener el orden y la seguridad. Bien. Algo que yo vi también en ese tema, Wilton, en el material decía que antes de la Revolución Francesa, en el sistema punitivo penal, el castigo se ejercía sobre el cuerpo mediante la tortura, la desmembración, la ejecución, etcétera, con un fin ejemplificador para que nadie más cometiera esa falta al ver ese ejemplo de ese castigo tan fuerte. Pero en el sistema actual, que ya es una sociedad disciplinaria, ya utiliza como castigo la reclusión silenciosa, sancionando la conducta normal con la finalidad de encauzar la moral, haciéndolos más dóciles y posibilitando una reinserción social. Gracias, Byron, tremendo. Y chévere que las épocas han cambiado, porque imagínense donde estuviésemos a la antigua. Más miedo. Muy bien, Byron, muchas gracias. Y listo, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que hace que un castigo sea efectivo y traiga una transformación o una reinserción? Es decir, que podemos decirnos o preguntarnos también que si el castigo aporta a la problemática social y cómo sería una sociedad sin castigo. Bueno, precisamente el castigo mediante la prisión solo puede ser efectivo si se acompaña
con procesos que permitan la transformación, la educación, la rehabilitación y la readaptación de las personas en pro de lograr la reinserción social. Para esto se requiere que la vigilancia sea ejercida con respeto de los derechos humanos y que haya programas en los que los presos tengan acceso a educación, atención psicológica, médica, espiritual, con acompañamiento para definir proyectos de vida saludables y entrenamiento en capacidades sociales que les permitan una adecuada vida en sociedad cuando logren recuperar su libertad. El castigo enfocado en la rehabilitación y la reinserción social aporta la solución de la problemática social, al permitir que quienes atentan contra la sociedad puedan ser transformados y regresados a su entorno social con propósitos de vida y actitudes diferentes que esta vez aporten a la sociedad en lugar de violentarla. Y finalmente, una sociedad sin castigo sería una, digámoslo, es una utopía, pero sería una sociedad capaz de comprender la realidad social del delincuente y la situación particular que lo llevó a delinquir para ayudarlo a reflexionar y darle nuevas herramientas que le permitan afrontar la vida de formas que beneficien a la sociedad y no vayan contra ella. Esa sería una sociedad altamente empática y capacitada para aportar herramientas y estrategias de vida a quienes no saben enfrentar la vida de la mejor manera. Bien, Byron. En esa parte de la última pregunta también podría, donde esto fuese así, es decir, donde no haya castigo en la sociedad, podrían haber cosas positivas, pero también negativas. Por ejemplo, positivas podría haber menos miedo y ansiedad por parte de la sociedad, menos violencia y menos resentimiento, pero también crece la posibilidad de que exista mayor impunidad, menos protección, menos justicia. Entonces, bastante utópico esta posición. Interesante. Y la última pregunta es, ¿cuál es el aporte de la Oficina de Atención y Tratamiento para la resocialización de los privados de la libertad? ¿Qué opinan de esa pregunta? Pues Wilton, la Oficina de Atención y Tratamiento para la Resocialización de los Privados de la Libertad quiere claramente poner unas reglas de juego y las pone sobre la mesa para que todo quede de manera que pueda ser verificado. Por eso su enfoque es muy diferente en tanto a la reinserción o la resocialización y se diferencian en que una de ellas es la que quiere cambiar a la persona, mientras que la otra lo que hace es, gracias a esta norma, poder saber hacia dónde es que se dirige el castigo y por qué se hace. La oficina tiene también otros aportes como son dar acompañamiento en diferentes áreas a los privados de la libertad y lo hace por varias etapas. Ellos inicialmente inician pues dando un estudio a los individuos para saber su enfoque y los acompañamientos que hace son deportivos, espiritual, psicológico, de rehabilitación, prevención en el consumo de drogas, apoyo educativo, manualidades y desde la comprensión y efectos que causa sobre la persona la institución carcelaria como institución total y fundamentada en la Ley 65, la Oficina de Tratamiento para la Resocialización de los Privados de la Libertad ofrece programas que pueden ayudar a los condenados a lograr una mejor adaptación, ya cuando ellos finalicen su condena. Y es un proceso que inicia desde el momento en que ellos ingresan. Y es un proceso por el cual ellos tienen que pasar de manera voluntaria. Entonces, así ellos se fortalece la persona en sus capacidades mediante programas educativos y también enseñándoles a que tengan hábitos y que mejoren su estilo de vida para que luego en esa fase media ellos puedan tener oportunidades sociolaborales, preparándolos mediante escuelas de formación hasta que ya finalice
y se busca facilitar que esa adquisición de esas pautas de convivencia social y estrategias puedan afrontar esa reinserción social finalmente cuando ellos ya han dado fin término ya a su condena y puedan tener una nueva vida en sociedad. Estás en mute. Muchas gracias, Sandra. Y una pequeña conclusión. ¿Cómo podemos concluir? ¿Qué podemos decir de todas estas preguntas que hemos dado respuesta hoy? Lo más corto posible. ¿Qué podríamos decir? Bueno, que ya la prisión no se enfoca tanto en métodos de castigo como la tortura y estas cosas, sino que busca la resocialización de las personas. La misma prisión tiene sus propios retos y en Colombia se cuenta con una oficina que busca ayudarlos para que cuando salgan puedan tener una buena reinserción social. Entonces, es importante fortalecer esas formas. Sabemos pues que también hay muchos retos desde la forma en que se manejan las prisiones, pero el castigo y la vigilancia es importante y ese proceso de readaptación, resocialización de las personas para que puedan regresar a la sociedad también es muy importante. Chévere, Byron. Y saben, yo también qué puedo decir que todo lo que hemos visto hoy y estas respuestas y preguntas enfocan y le dan prioridad a los derechos humanos. Humanizan. Se trata de humanizar mucho a aquel que está privado de la libertad, sin importar lo que haya hecho. Entonces creo que es un desafío. Bien. Así es. ¿Alguna otra cosita? Así es, así es. Listo. Compañeritos, muchas gracias. Sabroso Bueno. dialogar con ustedes. Igualmente. Muchas Muchas gracias. gracias Dios los por bendiga. el tiempo. Hablamos. Chao, chao. Chao, chao.